En esta paracuaria abarcamos de Argentina los 4 pueblos de la provincia de Corrientes: Yapeyú, La Cruz, Santo Tomé y San Carlos. De la provincia de Misiones, San Javier, Apóstoles, San José y Santa Ana. De la República del Paraguay, San Cosme y Damián y Santa María de Fe. Y de la República del Brasil, San Juan Bautista. El legado jesuítico hoy está presente en los estilos arquitectónicos, en la pintura, en la imaginería, en la música y en la religiosidad popular expresada en las fiestas patronales. Una experiencia cultural y social única en América que seguimos transitando en esta serie de documentales. Paracuaria, la provincia jesuítica del Paraguay. Tercera parte. Misión de Santa María de Fe, 1647. Esta misión había sido fundada en 1647 por el jesuita francés Manuel Bertot. Dos años y medio llevaba el padre Sepp en la reducción de Yapeyú, cuando a fines de 1693 se trasladó a Santa María de Fe. Lo trasladan a Nuestra Señora de Fe, que también, por supuesto, continuó con esta labor de enseñar música. El padre Sepp estuvo ahí en Santa María de Fe. Señora Santa María, Y
una cosa muy especial es que ahí le agarró la famosa peste. La reducción fue asolada por una epidemia y el padre Sepp tuvo que tratar de salvar a los indios enfermos. Y Sepp, que tenía todos sus músicos, él tenía 90 músicos, no podía tener más porque le prohibían de tener más de 90 músicos, y los músicos eran enfermeros. En esa Santa María de Fe hubo muy pocos muertos por la peste, porque él los curaba con limón, con yuyos, y le hacía la sangría. Y los enfermeros eran los 90 músicos. Interesante eso, ¿no es cierto? El padre Sepp continúa con la enseñanza musical en este pueblo de Santa María de Fe. Yo soy Abraham Burgos, soy de Santa María de Fe Misiones, otra de las importantes reducciones jesuíticas del Paraguay. Soy miembro del grupo de arpa Anton Sepp que estuvimos tocando ahí en la iglesia. ¿Por qué el nombre del grupo Anton Sepp? Anton Sepp fue justamente uno de los jesuitas que estuvo en Paraguay. Él fue uno de los primeros que ingresó el arpa paraguaya, por eso es conocido también como el padre del arpa. Antônio Sepp é uma figura extraordinária. Ele cria a harpa paraguaia aqui nas missões, né? Adapta a harpa de 72 cordas para 36 cordas, porque os dedos dos índios eram muito grossos e não dava para tocar a harpa europeia. Escribe Sepp: tengo en la nueva reducción un muchacho de 12 años que toca sobre el arpa cualquier aire. Él es de origen tirolés, tocaba como 20 instrumentos y estuvo en las reducciones enseñando música justamente. Específicamente llegó a vivir acá en Santa María. Por eso decidimos que el nombre más apropiado del grupo de arpa sería Anton Sepp. Yo creo que eso que estamos haciendo con la música barroca guaraní es un rescate cultural muy importante. Ya que uno puede venir a las misiones jesuíticas, si no puede experimentar algo vivo, escuchar, sentir. Lo que quizás para en aquella época significaba también para los indígenas. Todo ese trabajo fue gracias a la profesora Victoria. Soy Victoria Oviedo, de San Ignacio Guazú, Misiones, Paraguay. Estamos ahora en Santa María de Fe. Estoy tocando el arpa hace 10 años. Y todo comenzó con el proyecto que el maestro Sarán había presentado, que se llama Sonidos de la Tierra, que está muy extendido acá en Paraguay. Inspirado en el modelo de trabajo en redes, que eran las reducciones jesuíticas, fundé el proyecto Sonidos de la Tierra. Que es una red de escuelas de música que busca la integración social y comunitaria de los pueblos, sobre todo como una escuela de valores. La orquesta, escuela de vida, donde los jóvenes aprenden lo que es la solidaridad, la honestidad, el trabajo en equipo y sobre todo la posibilidad de crear belleza en conjunto. Íbamos siempre tocando, intentando educar a la gente. Empiezan otras orquestas también a un poco incentivar más la parte barroca en Paraguay mismo, no solamente en Misiones. Está Jesús, Trinidad, Encarnación, San Cosme. Empiezan un movimiento que de a poco va ganando, vamos a decir, el corazón de la gente, porque hace 10 años uno no iba a pensar que la gente iba a venir a visitar el museo como ahora. Hay muchísimas personas que visitan Santa María,
hay bastantes ciudades y hacen un recorrido del camino de la ruta jesuítica, hacen completo. Lo que interpretamos fueron fragmentos de un libro que se llama, no sé muy bien latín, pero es fragmento de un libro que los jesuitas utilizaban para enseñar varios instrumentos. Lo que dice Victoria Oviedo me hizo investigar un poco a ver qué era ese libro, y en realidad es un libro con un método de enseñanza musical. Escrito por Domenico Zipoli, nada menos que por Domenico Zipoli en Córdoba. Como se sabe, todo ese material desapareció con la expulsión. En 1767, toda la documentación de ese esplendor musical había desaparecido totalmente. Hacia el comienzo de los 80, aparecen en Bolivia las 5.500 páginas de música descubiertas por el arquitecto Hans Roth. El arquitecto Hans Roth, él va a San Rafael en 1972 a hacer la restauración de San Rafael, encuentra unas cajas en el coro de San Rafael con las primeras partituras. Apenas él descubrió estos papeles, yo acudí al lugar especialmente a trabajar sobre aquellos manuscritos que indicaban como autor a Domenico Zipoli. En 1986, Luis Sarán encuentra este libro en el archivo musical de Chiquitos. En un audio, Sarán explica cómo fue el hallazgo. Está todo escrito. El método lo encontré yo en mi primer viaje a Chiquitos, en 1986, que fui uno de los primeros a llegar, y fue lo que más me llamó la atención, este método bien ordenado, y en donde se encuentran muchas obras de Zipoli que después encontré en los manuscritos de Macerata en Italia, donde también hay algunas de estas piezas que coinciden, y es muy interesante porque fueron simplificadas un poco aquí. El método es muy lindo porque es grado por grado, es el que vos tenés, que va creciendo, y era para enseñar la improvisación, el órgano, el clave y también el arpa, que se introdujo para reemplazar al continuo, para el acompañamiento en los templos donde no había órgano o clave. Ahora bien, para referirnos un poco sobre este libro, y es lo único realmente que hay impreso en el año 2000. Él hizo realmente un rescate de esta obra. El título es en latín, pero vamos a decirlo en español. Es Principios o elementos para la buena pulsación del órgano y el clave. Para entender un poco cómo llega este libro al archivo musical de Chiquitos, vamos a hablar de padre Esteban Palozzi, italiano. Entra a la compañía en 1716, con una diferencia de meses, cuando ingresa Domenico Zipoli. El 13 de julio de 1717, tanto Zipoli como Palozzi, los dos llegan a Buenos Aires. Viajan a Córdoba. Casi todos pasaban por la compañía, ¿no es cierto?, en Córdoba, para completar sus estudios. Y Zipoli es prácticamente su lugar donde él se establece en Córdoba, y desde allí escribe sus partituras hacia las misiones. Zipoli escribe este método, y ese escrito lo lleva el padre Esteban Palozzi a la misión de San Francisco Javier en Chiquitos. Coincide con el padre Martin Schmid en la fecha de llegada a Chiquitos,
el 8 de septiembre de 1734. En San Javier estuvo el padre Juan Messner, músico, que junto al padre Martin Schmid, en tiempos posteriores, fueron los copistas del libro de Zipoli, lo que posibilitó que se conserven en buen estado las composiciones a través de los siglos. Ahora, es muy interesante, estamos en Santa María de Fe con el grupo de arpas Anton Sepp, y lo que ejecuta este grupo musical son estas piezas que están en este libro, en este compilado de partituras. Venían de una línea melódica y una línea de bajo, es lo único que viene en las partituras. Para que esa música vuelva a tener el sentido que tenía antes las reducciones, porque en aquella época se utilizaba para la evangelización. Después, yo supongo que cada instrumento adaptaba eso. La música, de los fragmentos que tocamos, están adaptados y arreglados para arpa paraguaya. Quizás en el arpa más todavía, porque la polca es como un conjunto ya de Paraguay, pero mucho antes que suene la polca, en estas tierras aquí mismo ya sonaba la música barroca guaraní. Y dediqué casi 30 años de mi vida a reconstruir la obra de Zipoli, publicarla en diferentes sitios, en Alemania, en Italia, aquí en Paraguay, y sobre todo difundir esa obra en todo el mundo, ya que es una muestra de la riqueza y el esplendor artístico y musical que se vivió en el tiempo de las reducciones. El hermano Brasanelli elige Santa María de Fe como lugar para trabajar en 2 retablos, uno para la iglesia de la Compañía y otro para su capilla doméstica en Córdoba. Y Brasanelli estaba en Santa María de Fe haciendo los 2 retablos de la iglesia de la Compañía y de la capilla doméstica de Córdoba. Él eso lo hizo con ayuda de los indígenas, de los guaraníes. Él dirigió y ellos ayudaban, eran carpinteros habilísimos. Santa María de Fe contaba con los mejores talleres y los más famosos escultores. Justamente, Brasanelli trazó un plan de reforma barroca en base a esos datos que él tenía, de que los indígenas copian. Entonces, él hizo estatuas pequeñas, modelos, que tenían que circular por los talleres para que los indios copian. Entonces, en un muy poco tiempo, estarían las misiones equipadas de imágenes barrocas. Pero ¿qué ocurrió? Tenemos 2 o 3 imágenes en los museos, las copias, pero la imagen de Brasanelli y la copia, pero no prosperó eso y se abandonó el sistema, porque los guaraníes no querían copiar, introducen reformas, cambian algo, mejoran según su mentalidad. Brasanelli aquí se encontró con la mayor resistencia de los indígenas a la introducción de su estilo barroco. Ir allá a los museos, estudiar cómo son esas imágenes, revela que a los 15 años de estar Brasanelli enseñando barroco, los indios
Trabajaban con el sistema estatua Orcón de barroco en limpio nada. De esa primera estadía quedó en el pueblo solo una imagen, la Inmaculada de la Peana de la Serpiente y el Esqueleto, que los guaraníes rechazaron. La Virgen tenía su mirada hacia lo alto y a la derecha. Regresó 25 años después a esta misión y modificó la orientación de las miradas. Conciliando así con los escultores indígenas, fue toda una aceptación de la cultura y religiosidad guaraní. Con el tiempo se ve que en los talleres hubo intercambios, así es como aceptaron los pliegues barrocos, pero no las miradas. Las miradas siguieron conservando, y eso lo documenta el retablo de Santa María de Fe, frente al de San Ignacio, que lo hizo Brassanelli con las miradas al cielo de éxtasis barroco, como los santos europeos. Y los guaraníes no aceptaban eso porque en Santa María de Fe no hay una sola imagen con un santo mirando al cielo. Eso significa algo, significa una resistencia, además significa una conciencia de defender algo que era lo que llamaban ellos ñanderrecó, nuestro modo de ser. La escuela tradicional guaraní alcanzó en este pueblo su mayor exponente autóctono, la imagen patronal de Santa María de Fe. Esas imágenes, horcones, digamos, así, llegaron a su mejor expresión en la patrona de Santa María de Fe, donde estaba el baluarte del estilo indígena, que hoy día se conserva y no está en el museo como las demás imágenes. Todas pasaron al museo, ya nadie les reza, pero a esta no. Pero todo es desde la mirada bizantina, esa mirada magnífica, ¿sí?, hasta los pliegues simples, verticales, y los pliegues del manto con bordes ondulantes, pero no barrocos, sino es un estilo que subraya la sacralidad de esa imagen. Entonces él cambió a partir de ahí, él empieza también con la mirada, no la mirada barroca al cielo, sino la mirada que podríamos decir hoy día, una mirada de reciprocidad. Y la imagen tenía que mirarlos, era fundamental. Y probablemente Brassanelli estudiaba, conversaba, le llamaba la atención. Entonces, analizando las imágenes, tenemos una fuente histórica sobre la estética guaraní, cosa que indagó Brassanelli. Se nota que lo indagó porque lo fue aplicando poco a poco. Sus últimas imágenes no miran más al cielo. El último retablo que él hizo, que el retablo se perdió, pero están, digamos, 5 imágenes, en Santa María de Fe. En el centro hay una Virgen de la Candelaria, el niño lo perdió, pero la Virgen mira al frente. Y los otros 4, ¿qué hizo Brassanelli? No podía hacer todas mirando al frente. Como artista barroco esto no lo podía aceptar. Entonces él le bajó los párpados, como la cieguecita de Sevilla, la Virgen de la Catedral de Sevilla, la cieguecita, bueno, de Martínez Montañé, tiene los párpados bajos. Así tenemos 4 imágenes. La Santa Bárbara, el San José, el San Miguel, y una santa que no es bien de mano de Brassanelli, pero probablemente él tuvo que viajar a la otra banda, a San Ignacio Mini, y tuvo que dejarlo inconcluso. Habrá dejado un bosquejo y algún guaraní lo terminó, porque es diferente un poco la factura. Podría ser una María Magdalena, algunos dicen que es Santa Cecilia, bueno, pero todos con los párpados que cubren la mirada.
pero además de esa característica, observamos, por ejemplo, que Brassanelli talló un San Miguel en su taller de Loreto y hoy está en el Museo de Itauguá, que ahí lo llevó Monseñor Bogarín para que ellos funden un museo. Se lo regaló al párroco para que armen un museo. Bueno, comparando ese San Miguel, es mucho más avanzado desde su planteo espacial de 3 dimensiones y de movimiento. O sea, todas las características barrocas, mucho más que el último que está, es el de Santa María de Fe, con los párpados más bajos. Y curiosamente, no solamente por la estética, es menos barroco este último, sino también la iconografía. En lugar del diablo común ponen una anaconda. O sea que Brassanelli investigó, conversó, hizo investigaciones antropológicas, etnológicas, lo que sea, y descubrió que para los guaraníes el mal, el terror de acá no eran los diablitos negros con la colita y los cuernitos, no, la anaconda que se tragaba vivos a los guaraníes, a los indios. Estamos em São Miguel de las Misiones, en la ruina del Patrimonio Mundial de San Miguel. La cruz misionera es una cruz del año 1232. Es una cruz que se llama mundialmente de Cruz de Caravaca, que viene de una ciudad llamada Caravaca de la Cruz, en la provincia de Murcia de la España. En 1232 ocurrió un milagro donde un rey mouro se tornó cristiano y a partir de ahí los jesuitas hicieron una iglesia y una sede importante en Caravaca. Acá en las Misiones, Francisco de Robles, que es un jesuita nacido en Caravaca de la Cruz, trouxe a las Misiones, fue viceprovincial de las Misiones acá, introduziu la cruz como uma espécie de símbolo da presença jesuítica. E hoje, a cruz missioneira, como chamamos, não chamamos de cruz de Caravaca, mas sim de cruz missioneira, está em muitos lugares. A cruz básica está acá em São Miguel e está hoje em todos os lugares, em las entradas, os trevos de las entradas de la ciudad, em toda a região, agora em la Argentina. Bueno, e a cruz para nós acá é uma espécie de presença mística, religiosa, e como um símbolo máximo da presença de los jesuítas entre nós.
Antônio Sepp é uma figura extraordinária. Desde os primeiros dias com a Escola de Música de Japejú, vem andando rumo a São Miguel, se torna pároco em São Miguel, y siempre trazendo a musicalidade y toda su creatividad. El padre Sepp fue destinado primero a San Miguel Arcángel. Y en 1698 pasa cuando se divide San Miguel por la cantidad de habitantes que tenía esta reducción, se decide dividir y lo encomiendan a fundar San Juan Bautista. Misión de San Juan Bautista, 1697. La misión de San Juan Bautista fue fundada por Anton Sepp. Cria a indústria musical entre o coro e a orquestra de Sepp em São João Batista, que é a redução que ele funda, mais de 1000 índios. Bajo su orientación, esta misión mostró un alto nivel de actividad cultural, la arquitectura, urbanismo. El padre Sepp todavía en el fin del siglo XVII todavía está planteando algunas innovaciones dentro de la estructura urbana. Tenemos una pieza cartográfica del período jesuítico con mayor cantidad de referencias documentales. Plano del pueblo de San Juan Bautista del río Uruguay, procedente del Archivo General de Simancas, España, realizado a mediados del siglo XVIII. Se ha localizado una copia de este plano en la Biblioteca Nacional de París. Es curioso que la mayoría de la documentación que tenemos es posterior a los jesuitas. Los jesuitas de sus pueblos dejan poca documentación. Porque inclusive el plano más famoso, de San Juan Bautista, es un plano que lo que está mostrando es la toma del pueblo por parte de los portugueses y los españoles contra los guaraníes, más que no es un plano de los jesuitas. Es curioso eso, me llamó siempre la atención. En el plano observamos lagunas y reservorios, puestos, capillas y también se ven 2 corrales de ganado, uno junto a la huerta y otro a la entrada del pueblo. En el trazado del padre Sepp para San Juan Bautista, las viviendas bordean la plaza y la convierten en una especie de recinto cerrado. Tenía una capilla octogonal realizada por Sepp, copiándole de la Virgen de Alemania. En Alemania yo estuve en la ciudad de Altötting, a donde Sepp estudió, y allí él trajo la Virgen de Altötting, que era la Virgen que tenemos acá, una copia. No solamente trajo esa Virgen que le habían dado los monjes de allá, pero también él había hecho toda una serie de estatuas en pequeño tamaño para repartirla en las familias que querían tenerla. Pero el padre Sepp lo pintaron en muchas partes, pero siempre inventado. Ou seja, Antônio Sepp, então, um homem extremamente inteligente, culto, se torna aqui um grande industrial também. Vendo que na região, por exemplo, a partir do Itacuru, tinha ferro nessa pedra, que ele já conhecia isso em Caltern. Hoje se sabe que en Caltern tem o mismo modelo. En San Juan Bautista, Sepp, como geólogo, descubrió que se podía obtener hierro fundiendo la piedra. Así lo describe Sepp. Los indios llaman a esta clase de piedra Itacurú, a causa de sus rayas y las manchas que indican que es ferrosa. Estamos junto à torre, a frontaria da igreja e o corpo da igreja. Aqui temos as 2 principais pedras usadas na construção das reduções jesuíticas do lado brasileiro. A pedra Itacuru, que é essa pedra que nós temos aqui em primeiro plano, é uma pedra amorfa com percentuais bastante importantes de ferro, tanto que foi o material onde o padre Antônio Sepp retirou a ferrita para a sua usina, né, de produção de ferro e de aço.
e ao fundo nós temos o arenito, que é a principal pedra e a grande motivadora pela qual a redução de São Miguel manteve-se bastante inteira. Enquanto o Itacuru é amorfa e com a chuva, sol e vento ela vai se destruindo, o arenito se mantém muito mais potente e, obviamente, é uma pedra milenar. Então, esta é a grande diferença das duas pedras. Em outras reduções, como São João Batista, Santo Ângelo, o que mais se usou foi o Itacuru. Então, uma pedra que resiste muito menos, enquanto que o arenito é uma pedra muito mais potente, muito mais contundente e que dura muito mais tempo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Roque González fue el primero que recorrió la región del Uruguay. Él llegó y fundó el pueblo de Concepción. Después Roque González fundó otros pueblos, cruzó al otro lado del río Uruguay y allí ocurrió su muerte, el martirio, en noviembre de 1628. El propósito de la conspiración encabezada por Ñezú era matar a los religiosos de todos los pueblos. En el pueblo de Candelaria estaba el padre Pedro Romero, que logró salvarse de esta matanza y que fue el que recogió los restos de Roque González y de sus compañeros. En ese momento estaba de visita, vino a recorrer la región el superior provincial. El superior provincial Vázquez Trujillo le encomendó a Pedro Romero que atendiera un pedido que hacían los caciques de Acaraguá, que querían que se funde una reducción. ¿Por qué estos caciques reclamaban una reducción? Porque ya conocían, o sea que era evidente que Roque González ya había recorrido la zona. Y el mismo Pedro Romero, que trajo los restos de Roque González, funda este pueblo. El padre Pedro Romero fundó en 1630 la reducción de Nuestra Señora de la Asunción de Acaraguá, junto a 350 familias. Y ahí comienza el desarrollo de esta reducción. Nuestra Señora de la Asunción de Acaraguá, Imbororé. Que en su origen fue una reducción que se fundó en el año 1630, se fundó aquí en territorio de la actual provincia de Misiones. El padre Cristóbal Altamirano, jesuita nacido en la provincia de Santa Fe, estuvo a cargo de la misión desde 1630 hasta 1643. Como se fundó acá en Misiones, en un lugar llamado Acaraguá, en medio de graves dificultades por las que atravesó la población de Acaraguá, aumentaba la devoción a Nuestra Señora de la Asunción, patrona del pueblo. Y ese pueblo era el pueblo que estaba más al norte, el que era la avanzada
de las reducciones, por lo tanto que tuvo que enfrentar en primer lugar a los bandeirantes. Y fue en esa reducción donde se preparó toda la defensa y se fortificaron en el arroyo Embororé porque era estratégicamente un lugar mejor. Se reubican un poco más hacia el sur y nos vamos hacia Embororé, al famoso Peñón de Embororé. La batalla de Embororé, 1641. Después de largas controversias internas y pareceres diversos, los jesuitas en la Congregación Provincial de 1637 sintieron la necesidad de conseguir recursos eficaces para defender a los guaraníes, incluso con armas de fuego. El padre Antonio Ruiz de Montoya fue designado como procurador en la Corte de Madrid con ese encargo. Montoya tenía toda la experiencia de haber misionado con los indígenas por más de 30 años y fue testigo de las invasiones paulistas tanto en el Guairá como en las más recientes fundaciones del Tapé. El objetivo era obtener la licencia para que los guaraníes de las misiones pudieran utilizar armas de fuego para su defensa. Cuando tienen que tramitar, por ejemplo, el tema de la defensa, lo van a hacer a través, primero, de una argumentación formal acerca del principio basado en el tema de la guerra justa. El primer principio de la guerra justa es la legitimidad de la defensa. Y el segundo principio, ¿verdad?, es la guerra es solamente defensiva, nunca puede ser ofensiva. Será ofensiva con muchos recaudos. Se gestiona además el uso de las armas de fuego, que sigue sus pleitos. El 21 de mayo de 1640, el rey Felipe IV firmó una cédula real. En las especiales circunstancias de las misiones de guaraníes, se podía pensar en concederles armas de fuego, pero exigía el control de ellas por parte de los jesuitas. En el mismo tiempo, los jesuitas del Paraguay ya habían provisto de armas de fuego a los guaraníes y los hermanos jesuitas los adiestraron en el arte militar. Aí conseguiram se organizar com desde pequenos canhões feitos de taquara. A las órdenes del cacique Ignacio Aviarú y el hermano Domingo Torres, el 11 de marzo de 1641 se libró la batalla de Embororé. En una primera acometida desbarataron la flota paulista e hicieron huir a los atacantes. Es una batalla fundamental y, na verdade, la única batalla que los guaraníes ganan de los portugueses. El triunfo de Embororé en marzo de 1641, esos 3-4 días, le dio la paz y la tranquilidad. El triunfo en Embororé trajo sobre todo paz. Después de esa batalla, los habitantes de la reducción están de alguna manera convencidos de que logran la victoria gracias a la intervención de la Virgen María, ¿no? En agradecimiento por esta batalla, se va a tallar una imagen de la Virgen, de Nuestra Señora de la Asunción. Entonces ahí nosotros nos llamamos Nuestra Señora de la Asunción de la Caraguá y el Embororé. Y de ahí nos venimos, nos trasladamos. Decide trasladarse más al sur y lo primero que van a llevar es la imagen. Agua abajo por el Uruguay hasta Yapeyú. Van a llegar también hasta Yapeyú y luego finalmente se van a instalar aquí en este lugar. Esa imagen es la imagen que preside hoy en día el Templo de la Cruz, que es la que nosotros tenemos hoy aquí en el templo parroquial. Soy el padre Jorge Gómez, cura párroco de la Iglesia Asunción de María de Acaraguay en Bororé, en la ciudad de La Cruz, Corrientes. La imagen de Nuestra Señora de la Asunción fue pintada por el hermano Juan de la Croix, pintor nacido en Bélgica en 1602 y trabajó en las misiones de Embororé y Loreto.
iglesia actual está construida sobre lo que había sido parte de la iglesia de la Reducción, y hay alrededor otros restos. Se conserva, por ejemplo, muy bien un reloj de sol que es característico de este pueblo, que está en el lugar donde estaba, que habría sido el patio del colegio, en la antigua Reducción. Años se han hecho otros trabajos arqueológicos y se han recuperado muchos otros restos. Bueno, en la Cruz se desarrolló en un proyecto de varios años la excavación del antiguo templo jesuítico guaraní, donde podemos excavar prácticamente un cuarto de lo que era el templo viejo, ¿sí? Sobre el cual en una parte está sentada la iglesia actual. Para hacer ese proyecto se tuvo que hacer un convenio con la diócesis de Santo Tomé, de quien depende la parroquia, y la verdad encontramos los cimientos y el arranque de muro de adobe de uno de los laterales de la iglesia, 3 bases de columnas también, la huella donde estaba algunos de los elementos de los muebles. Encontramos los pisos de baldosas octogonales, clavos, cerámica, portavelas también que hacían a la cuestión religiosa. Esto y integrarlos al circuito turístico que tenemos ya en el casco histórico. En donde se pueden conocer los hornos jesuíticos. Se ha hecho todo un paseo que une los distintos sitios arqueológicos que ya están puestos en valor. Todo eso ha sido trabajo del pueblo, de la misma población que quería recuperar su historia. En eso también tuvo mucho que ver un sacerdote, el padre Mancilla, que impulsó en las décadas, desde 1960 más o menos, recuperar imágenes, recuperar todo lo que fueran restos de la antigua Reducción que mucha gente tenía guardado en sus casas. En el Museo Histórico de Corrientes existe una campana que perteneció a la Misión de la Cruz, con una inscripción del año 1724. Gloria in excelsis Deo. Como así también un Cristo crucificado. El padre Anton Sepp en la cruz. Como agradecimiento se ha tallado la imagen que hoy tenemos aquí. Nos ha llegado desde la costa del arroyo de Bororé. Los padres de la Compañía de Jesús han sabido impregnar la ancestral sabiduría del pueblo guaraní con los valores del Evangelio de Jesucristo. En 1714, Sepp figura como sacerdote de la Cruz en una placa que se encuentra en el interior de la iglesia actual. El padre Anton Sepp fue párroco en la Misión de la Cruz por más de 16 años. Sepp fue labrador, ganadero y horticultor. Fabricó también vino de su propia viña. Las uvas que usaban para su viñedo y para frutos comestibles también usaban los guaraníes. Era la forma que hacían los viñedos bajitos, que hasta hoy utilizan de la misma manera, me parece, en algunos sectores. Y es muy productivo. Es muy lindo recrear lo que se hizo acá. Es bueno para el pueblo y para el mundo en general, porque son cosas que ya nos estábamos dejando en el olvido. Cuenta Sepp: el año de 1729 hice en el pueblo de la Cruz, de aquella viña aún tan pequeña, 26 botijas, 8 de vino dulce y las demás de vino ordinario. Yo soy Carlos Fontoura, del Grupo de Arqueología Municipal,
estoy trabajando en el Centro de Interpretación Jesuítico Guaraní. El día de hoy estamos en las vísperas de celebrar el 15 de agosto, fiesta patronal tan importante para todos los ciudadanos, y es una gracia contar con la presencia de fieles de distintas partes de nuestro país, pero también de los países vecinos del Paraguay y del Brasil. Hemos tenido una serie de conferencias que nos hablaban sobre las reducciones, la puesta en valor de tanta riqueza cultural y histórica que nos han dejado los jesuitas, la Compañía de Jesús, a lo largo de estos años. Para mi lado, yo gancho. ¡Viva la Virgen de la Asunción! ¿Nos dejan que le saludemos como le saludaban nuestras abuelas? ¿Sí? Bueno, Dios te saluda, María. Nosotros también. Dios te saluda, María, en pollo de Nazaret, la pura y limpia muchacha, parienta de la Isabel, bendita entre las mujeres, por ser pobre y ser mujer, dichosa porque creíste la promesa de Gabriel. Todos los años, el 15 de agosto, sacan esa imagen, hacen la procesión. Vestimos a gente con la sotana de los jesuitas, a las mujeres, a las familias como guaraníes, y trajimos la Virgen por donde llegó. Por el río. Vamos a recibir a nuestra Madre, Nuestra Señora, nuestra patrona, Nuestra Señora de la Asunción de Acaraguá y Embororé. ¡Fuerte el aplauso! Madre, guíanos, protégenos, pero todo será resuelto porque confiamos en ti, como cada 15 de agosto. Esta es nuestra Madre. ¡Viva Nuestra Señora de la Asunción! ¡Fuerte el aplauso! Aquí está nuestra Madre, con sus ojos misericordiosos. Qué emocionante revivir una tradición tan fuerte como la jesuítico guaraní a través de esta procesión que hicimos por este paso que utilizaban en su origen, en el origen de la reducción, para llegar al corazón de la reducción que estaba en esta plaza. Y desde ese corazón, digamos, jesuítico guaraní, es donde surge esta fiesta de la Virgen de la Asunción de Acaraguá y Embororé, que nosotros celebramos con tanto cariño, con tanto afecto. Es muy importante ser fieles a nuestra identidad. Y una cosa que llama la atención, por ejemplo, que nos muestra bien esta continuidad, es que el año pasado, en 2013, la iglesia, la parroquia de la Cruz, celebró sus 365 años. El 8 de diciembre de 1648 fue la fecha de creación de las parroquias, que lo había hecho el obispo de Buenos Aires, que hizo una visita pastoral, recorrió todas las reducciones
ubicada sobre el Uruguay y sobre el Paraná. Como resultado de ese recorrido, creó 17 parroquias en 17 pueblos. Ninguno de esos pueblos la recordó o recuerda esa fecha, solo el pueblo de La Cruz lo recuerda. Felicitaciones, La Cruz. Qué linda la gente que tiene memoria. Seguro que tiene esperanza también. Qué linda la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Qué lindo este pueblo que mira su historia, se junta y celebra cantando su fe. Qué lindo este encuentro de tantos hermanos que viven haciendo la comunidad. Qué linda la vida si juntos buscamos verdad y justicia, paz y libertad. Jesucristo ayer junto a mis abuelos, Jesucristo hoy junto a mis hermanos, Jesucristo aquí, presencia y memoria, Señor de la historia, Jesús el Señor. Qué linda la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Qué lindo este pueblo que mira su historia, se junta y celebra cantando su fe. Qué lindo este encuentro de tantos hermanos que viven haciendo la comunidad. Qué linda la vida si juntos buscamos verdad y justicia, paz y verdad. ¡Viva la Virgen de la Asunción! Jesús orerai su a su saber.